Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos en el mundo entero a una nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. ¿Felices los hinchas del Nacional? Pues bueno, estuvieron en las eliminatorias. Y a los hinchas del Independiente Medellín, felicitaciones, porque hoy se juegan la posibilidad de disputar el torneo frente al Junior de Barranquilla. Muy malos recuerdos tengo yo de los partidos entre Medellín y Junior, muy malos, y siempre desde años malísimos recuerdos tengo. Confío en poder tener al fin un buen recuerdo. Pero un saludo especial a todos los hinchas del fútbol. No, me hacen señales aquí para que haga referencia al partido de la Selección Colombia. Pero es que yo les pregunto al equipo de producción, ¿cuál partido? ¿Cuál partido, jóvenes? Hago referencia a una recocha que vi ayer, allá en la Copa América Centenario, una recocha. O bueno, no sé, sería que yo estaba entre dormido y despierto que no vi de qué partido se trataba. Más bien esperemos el próximo partido, que debe ser ante Brasil, a ver si allí juega la Selección Colombia. Tardé en comprender de dónde venía demasiado tiempo. El Principito, que me hacía preguntas incesantemente, parecía no comprender jamás las mías. Lentamente, por palabras pronunciadas al azar, logré entender el secreto. Al mirar mi avión por primera vez, no voy a dibujarlo porque es un dibujo extremadamente difícil para mí, me preguntó: ¿esa cosa qué es? Esto no es una cosa, es un avión, es mi avión y vuela. Al explicarle que volaba me sentí muy orgulloso. Entonces mi amigo dijo: ¿cómo? ¿Caíste del cielo? Sí, le contesté con modestia. Ah, eso es divertido. El Principito rió a carcajadas, algo que me irritó mucho. Prefiero que mis desgracias se tomen en serio. Luego añadió: tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta vienes? Observé un rayo de luz en su misteriosa presencia y le pregunté con brusquedad: ¿vienes de otro planeta? Pero no obtuve respuesta. Movió suavemente la cabeza mientras miraba mi avión. Es cierto que en esto, no puedes venir de muy lejos. Y quedó inmerso en una especie de ensueño que duró bastante tiempo. Luego, sacando mi cordero de su bolsillo, se quedó abstraído en la contemplación de su tesoro. Imagínese cómo se despertó mi curiosidad por esta semiconfianza sobre los otros planetas. Así que me esforcé en conocer algo más. ¿De dónde vienes, pequeño hombrecito? ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de reflexionar en silencio me contestó: lo bueno de la caja que me has dado es que durante la noche le servirá de casa. Por supuesto, y si te portas bien te obsequiaré una estaca y una cuerda para que durante el día lo ates. Al Principito le pareció rara mi propuesta. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan extraña! Pero si no lo ata se irá a cualquier lugar y se va a perder. El Principito lanzó una nueva carcajada.
¿A dónde piensas que se va a ir? Lo ignoro, a cualquier lugar. Entonces el Principito observó con seriedad. No importa, mi casa es demasiado pequeña. Y tal vez con algo de melancolía agregó, ¿a cualquier lugar? No puede ir demasiado lejos, no lo creo. Este es uno de los capítulos de la obra El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Esta es la obra más leída en el mundo. Es la obra más impresa en el mundo. Y trata de la historia de un niño príncipe que vive en un pequeño asteroide y que cae a la Tierra, donde conoce a un piloto varado en el desierto. Ambos entablan una conversación en clave poética donde hablan de filosofía, de crítica social, del amor, del honor y de mucho de lo que nos hace humanos. Esta historia ha sido adaptada prácticamente a todos los formatos del arte y entretenimiento desde su publicación en el año 1946 en Francia. Sus valores inmortales, su bella historia y su atractivo sin fronteras la ha convertido en una favorita de niños y adultos en todos los rincones del planeta. Es nuestra obra de hoy, 70 años, y sigue trascendiendo. Para los oyentes que me han preguntado cuál es la diferencia entre una obra clásica y otra que no lo es, esta es la respuesta más sencilla. Trasciende el tiempo, trasciende la imaginación, trasciende la inteligencia, trasciende la curiosidad, y a mayor lectura, mayor conocimiento, mayor enseñanza y mayor comprensión del mundo que nos rodea. Por eso es nuestra obra de hoy, 70 años. Un saludo especialísimo al doctor Ramón Elejalde, nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, a nuestro rector doctor Rodrigo Flores, a todo el equipo de acreditación, de renovación de la acreditación, y a todos aquellos que de una u otra manera están realizando acciones para celebrar los 50 años de la Universidad Autónoma Latinoamericana. En Acción Pública saludamos en todos los usos horarios, pues nos escuchan en todo el mundo. Y de todo el mundo hemos recibido mensajes de felicitación y mensajes con observaciones. Y uno de esos mensajes lo recibimos desde Moscú. Allí nos pedían que por favor en alguno de nuestros programas habláramos de la Tierra como planeta, como ser vivo, y que tratáramos de explicarle a la opinión todos los grandes problemas que tiene el planeta. Porque el planeta como ser vivo, como todo en el universo, depende de un equilibrio. En este caso es el equilibrio ecológico. Y para eso tenemos a un invitado especial, Juan Diego Elejalde. Buenos días. Buenos días, José. Juan Diego, ¿usted quién es? A ver, yo soy, primero me defino como un reciclador de materia orgánica, que fue que desde hace muchos años me dediqué a buscar pues la manera cómo transformar todos los residuos orgánicos para que nos sirvieran nuevamente en abonos. De ahí estudié después ingeniería agronómica. O sea que primero viste el problema de los residuos y luego te metiste a estudiar ingeniería. Sí, me llamaba mucho la atención pues qué hacer con esa cantidad de residuos que generalmente, cuando ya los vamos analizando hacia el futuro, son unos recursos valiosos, y que era el equilibrio de los bosques, de los campos y todas esas cosas, y generalmente se convertía en un problema que dañaba a las mismas regiones al acumularse en grandes cantidades. Y dentro del desarrollo de la carrera pues ya siempre me llegaba el tema, y después continué, me dediqué como a los proyectos productivos con comunidades, entonces recorriendo por todo el departamento. Entonces has alcanzado un buen conocimiento para ayudarnos a resolverle a los oyentes la pregunta que nos hicieron desde Moscú: ¿por qué no hablar de la Tierra? Sobre todo el problema que tiene la supervivencia del planeta.
¿Es correcto? Es correcto. Bien. Amables oyentes, y una pregunta bien interesante que me enviaron hace algunos días, bastantes días, pero he tenido dificultad para resolverla. No dificultad, sino problemas de tiempo. Me preguntan, ¿a qué velocidad se mueve la Tierra? Bueno, es una pregunta bastante compleja y tiene unas consecuencias bien trascendentales. Pero con esa pregunta también viene otro anexo que me dicen, bueno, ¿qué pasa si la Tierra deja de moverse? Yo no sé de dónde se inventan ustedes, amables oyentes, estas preguntas, pero ¿usted qué opina, Juan Diego, de esas preguntas? A ver, esas preguntas, cuando uno se pone a mirar relativamente de dónde viene toda la problemática o cómo funciona la Tierra y todo el componente vivo de ella, se encuentra que eso viene, pues, o sea, desde los filósofos en la antigüedad y todo el mundo, la explicación de la mayor parte de los fenómenos viene desde las ciencias básicas, o sea, desde la física con todos los principios, termodinámica, todas las leyes básicas, de la química, cómo se mueven las cosas, y eso es lo que le da funcionamiento a la parte del funcionamiento biológico. Si uno no lo toma en cuenta, no va a encontrar desde las bases científicas cómo darle explicación a fenómenos que explicaron los filósofos cuando se devuelve uno desde la antigüedad. Claro, pero aquí quieren cosas prácticas. Si yo me pongo a hablar de filosofía ahora, termino yo también dormido y mucho más después de haber leído ese fragmento del Principito. Pero es interesante conocer por qué la Tierra se mueve. Entonces, plantearle a ustedes, amables oyentes, la velocidad de la Tierra tiene varias situaciones. Primero, la velocidad de la Tierra ¿frente a qué? ¿Frente al Sol? ¿La velocidad de la Tierra frente a sí misma o el sistema planetario? ¿Velocidad de la Tierra frente a la galaxia? ¿Velocidad de la Tierra frente al cúmulo al que pertenece nuestra Vía Láctea? Son muchos interrogantes. Pero entendamos que la Tierra se desplaza en su eje o sobre su eje en 24 horas. Ese es el primer movimiento de rotación, 24 horas. Y ese movimiento de rotación lo realiza la Tierra a 1600 kilómetros por hora, partiendo como punto de referencia del Ecuador. Recordemos que la velocidad Tierra-Sol es de 150 millones de kilómetros. Eso nos está significando que, y además así se denomina unidad astronómica en astronomía, eso nos está significando que la Tierra, para darle una vuelta al Sol, se demora 365 días y algo más. Y esa velocidad, o mejor, ese movimiento de traslación lo realiza la Tierra teniendo en cuenta no solo la velocidad de rotación, sino también la velocidad del sistema planetario en la galaxia. Entonces, para que les quede claro, amables oyentes, son 3 velocidades. Una, la velocidad de la Tierra en su propio eje, o sea, rotación. Otra, velocidad de la Tierra en torno al Sol, es decir, en el sistema planetario, se demora 365 días. Y otra es la conjunción de esas 2 velocidades en una tercera, que es la rotación del sistema de nuestro planeta en la galaxia. Hay una cuarta a la que no voy a hacer referencia porque ya me queda muy complicado de entender, que es la velocidad que realiza la galaxia nuestra en nuestro cúmulo de galaxias. Entonces, y la otra pregunta que me hacen, ¿qué pasa si la Tierra se paraliza? ¿Usted me ayuda, Juan Diego? Pues en estos días hablaban que, bueno, desde el problema del 2012, cuando hablaban con lo de los mayas, que se iba a detener la Tierra, iba a invertir la rotación. ¿Qué podía parar? Pues un freno a 1600 kilómetros por hora, pues es bastante bestial. Imagínese usted lo que se siente frenar el carro cuando usted va a 40 kilómetros por hora y frenarlo de una. Pero tiene que ver es con todas las cosas que maneja de eso, o sea, eso es lo que interfiere y lo que le da la dinámica al movimiento de las nubes, claro, al ciclo del agua, al ciclo mareas, de las mareas, lluvias. Todo. Entonces, si de verdad ocurriera un freno, pues eso sería un tsunami bestial.
pero es muy difícil por el funcionamiento normal. ¿Qué puede ocurrir y qué ha sido las dinámicas, pues en cierto momento que llega uno atrás en la galaxia, qué ocurrió, cómo arrancó todo? Es lo que tiene que buscar uno. Pero si hay un freno de la Tierra, eso sería la debacle aquí. Claro, porque recordemos que la órbita de nuestro sistema solar en la galaxia o de la galaxia en el cúmulo, es lo que tú decías, Juan Diego, que se celebraba en 2012. Yo tuve oportunidad de estar en México en ese tiempo, precisamente 2012. Estuvimos allí en Chichén Itzá, en toda la región maya, estudiando y recibiendo información sobre lo que sucedía, y realmente lo que estaba sucediendo en 2012 era que se estaba cumpliendo una órbita de nuestra galaxia que demora 5.533 años. Y no es que se vaya a invertir la rotación de la Tierra, no, simplemente se cumplió un giro de traslación de nuestra galaxia en el cúmulo nuestro de 5.353 años o algo más, y es simplemente un ciclo, y allí empieza otro ciclo de rotación de otros 5.000 y pico de millones de años. Pero eso no tiene nada que ver con invertir la rotación, ni mucho menos. Lo que sí tiene que suceder por leyes de la física es que al frenarse la Tierra va a suceder ni más ni menos lo que sucede cuando usted va en un vehículo a 40 kilómetros por hora y frena intempestivamente. Todo se va al piso, todo lo que no esté sometido. Lo que pasa es que en la Tierra, pues todos los edificios, todo se va a destruir, porque recordemos que la Tierra no es una esfera completa, sino que es achatada en los polos, y puede quedar alguien vivo en los polos, aunque después, con la congestión climática, la Tierra quedará sin vida latente, y eso es lo que nos preocupa, y por eso tenemos ese tema hoy con Juan Diego. Pero primero vamos a nuestra sección, lo bueno, lo malo y lo feo. Claro, un saludo especialísimo a nuestra compañera directora de producción, Hilda del Valle, próxima abogada también de la Universidad Autónoma. Un saludo especial a todos ustedes allá. Y vamos con lo bueno. En el equipo de producción se presenta muchísimo problema cuando se trata de definir lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Por qué? Pues porque son muy pocas cosas buenas, ¿quién lo creyera? Son muy pocas cosas buenas. El equipo de producción definió que era bueno la intervención de la alcaldía de Bogotá en el Bronx. Ustedes no alcanzan a imaginar, amables oyentes, las discusiones que tenemos en el equipo de producción para definir estas cosas. Claro, es buena la intervención por todo lo que la opinión pública conoció, pero como yo a veces asumo de abogado del diablo y de doctor no, yo preguntaba en el equipo de producción y por qué es tan bueno que lo hayan hecho ahora si eso queda a una cuadra de la casa de Nariño, y eso todo el mundo y el presidente, los ministros, los altos funcionarios del Estado, todos sabían exactamente lo que sucedía allí en el Bronx, lo mismo, que en el famoso Cartucho. ¿Y cuál fue la razón para que intervinieran ahora? Que están necesitando esas tierras para urbanizarlas y para mejorar el entorno del centro de poder. Y no solo tiene problema con el Bronx, sino que tiene problema con todos los comerciantes antiguos de la vieja zona de la Casa de Nariño, del Congreso, la Candelaria, etcétera, que son unas zonas supremamente hermosas, pero van a ser intervenidas para modernizarlas. Entonces la pregunta es: ¿fue bueno por descubrir allí lo que se descubrió? ¿Fue bueno porque van a urbanizar eso? ¿Fue bueno porque van a poder someter a muchas de esas personas a procesos de rehabilitación y de resocialización? ¿O simplemente fue bueno porque se limita un poco el accionar de tanto delincuente allí? Yo creo que hay que sumar todos esos interrogantes y entender hasta qué punto esa intervención tiene sus puntos positivos, sus elementos positivos. Pero no solo el Bronx en Bogotá, amables oyentes, es el Bronx en todo el país. Los Bronx que hay en todo el país y que todos los gobernantes los conocen. No sabemos, los seres comunes y corrientes como nosotros, no sabemos por qué demoran tanto esas intervenciones. Muy bien, lo malo y muy malo.
la violencia contra las personas LGBTI. Y voy a tomar un caso reciente en una filmación de un video en la Plaza Botero. Dos jóvenes estaban realizando una manifestación amorosa y dos agentes de policía los violentaron y no se dieron cuenta siquiera que estaban realizando un video para promocionar la libertad sexual y la libertad de orientación sexual. El comandante de la policía, pues bueno, sí ofreció disculpas, pero eso nos está indicando que de todas maneras frente a estos problemas de la diversidad sexual hay mucha incomprensión, hay mucho desconocimiento, no hay una visión institucional seria, y la Defensoría del Pueblo llama la atención sobre cerca de 89 casos que se han registrado en el transcurso de este año, y llevamos apenas 6 meses en todo el país, donde se suman hechos violentos, especialmente en Arauca. En 2015 la entidad Defensoría del Pueblo atendió 92 casos de este tipo, y el 25% corresponde a victimización en el marco del conflicto armado asociado a la violencia sexual. La Defensoría del Pueblo también ha realizado un trabajo importante de alerta sobre estos casos de violencia, discriminación con personas con orientación sexual e identidad de género diversas en todo el país, tendiente a evitar que se sigan presentando actos de violencia contra aquellos que tienen una orientación sexual diversa. Saludo en el norte de los Estados Unidos a Mike, a Marlene, a la negrita Cintia, a Gabriel, a todos amables oyentes, muy fieles oyentes nuestros. Es muy importante tener en cuenta que el universo está en constante dinamismo y movimiento, y eso significa que los seres humanos también estamos en la obligación de entender que el único objetivo del ser humano en el planeta debe ser pasar sabroso, vivir feliz, más allá de la orientación sexual, y por eso debemos ser respetuosos. Muy bien. Y lo feo en Bogotá: los líos ambientales del externado son de vieja data, pero por primera vez una universidad de esta magnitud ha sido alertada sobre los problemas que en los cerros, y hablábamos ahora de la Candelaria, está causando la expansión de la universidad, y le han suspendido la continuación de las obras. Y eso porque de alguna manera la Secretaría Distrital de Ambiente en este sector de la Candelaria se han venido realizando unos trabajos e interviniendo los cerros de la Candelaria sin permiso, y en esas intervenciones está la intervención de la Universidad Externado de Colombia, y por eso han suspendido la expansión y la construcción de algunas obras en los cerros. Hay una pregunta muy sencilla, Juan Diego, usted que es ecologista: ¿qué nos va a pasar entonces en el planeta cuando se acabe todo lo verde? Y ahí el problema es que lo verde es el regulador, el primer regulador de la temperatura, porque absorbe toda esa gran cantidad, y desde esa absorción de energía, que esa es la primera, pues la mayor cantidad de absorción de energía que tiene el planeta, pues hombre, el impacto sería directo. Entonces va desapareciendo el agua porque se va dañando el ciclo, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Simplemente se van acentuando los fenómenos, entonces cada vez vamos a tener mayor evaporación, y como no hay nada que proteja, son mayores los vientos, mayores las precipitaciones, y los fenómenos son más intensos, que es lo que está ocurriendo ahora, que es variabilidad climática, que lo vivimos aquí en Medellín. Claro, imagínense usted, Juan Diego, usted recuerda que a Medellín le decían la ciudad de la eterna primavera, sí, ¿cierto? Claro. Recordemos, amables oyentes, que Medellín está enclavada en medio de dos montañas, ¿no? En un vallecito, por eso se llama Valle de Aburrá, ¿cierto? Un vallecito. Esas dos montañas anteriormente estaban pobladas de pinos hermosos, ¿no? Y en las tardes, después de que el sol iba cayendo, no, eso es impropio desde la astronomía, desde que la Tierra va allá saliendo de esa parte del sol, porque es la Tierra la que se mueve alrededor del sol. Entonces empezaba una brisa fresca, sabrosa, en la tarde de la ciudad de Medellín. Pues hoy que han despoblado, o mejor, hoy que han tumbado todos los pinos y han construido mansiones muy hermosas de cemento y de mármol, entonces hoy en las tardes ya no hay brisa fría, sino brisa caliente. Ese es un ejemplo elemental
de lo que significa el problema ecológico. Y es que ese se conoce como las islas de cemento. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el cemento captura el calor lentamente, él empieza a calentarse, ya cuando coge el calor empieza a irradiar y en la noche se demora mucho rato liberando ese calor que absorbió durante el día. Entonces las temperaturas se van subiendo y se incrementan más donde hay esa concentración y vamos quitando las áreas verdes que son las que amortiguan. Pero una aclaración, o sea, los pinos que habían era que ya habían tumbado la vegetación natural y habían sembrado porque eso es lo único que teníamos para reforestar por los errores que manejábamos. Pero, y esa es la otra connotación, o sea, cuando nosotros desconocemos mucho de nuestros recursos propios, pues nuestra biodiversidad, y no la manejamos bien, estamos sujetos a que simplemente por políticas comerciales o alguna cosa, lleguen especies foráneas que sí están disponibles porque nosotros no tenemos disponibles las de nosotros. Mire, hay una situación que estoy recordando yo en este momento, Juan Diego y amables oyentes, es la siguiente. Yo recuerdo, hace muchos años, yo me metía con mis hermanos al monte a coger musgo para Navidad. ¿Cierto? Y entonces nosotros éramos felices porque sacábamos unas capas de musgo inmensas y armábamos unos pesebres inmensos. ¿Cuánto daño le hicimos hace tantos años al planeta sacando esas capas de musgo, haciendo pesebres para después botar el musgo seco y haber dejado sin la posibilidad de ese musgo allá, que es lo que después repoblaron con pinos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos encargamos por desconocimiento de ir generando desequilibrio ambiental, desequilibrio ecológico. Yo sé, Juan Diego, que usted está que se habla y quiere hablar básicamente de la influencia de las basuras en el desequilibrio ecológico. Cómo el ser humano, es decir, nosotros intervenimos directamente para propiciar la agudización del desequilibrio ecológico y cómo debemos trabajar nosotros en nuestras pequeñas unidades existenciales, es decir, en nuestra casa, para evitar que se siga propagando o se siga produciendo más basura. También es importante hablar de lo que significa el reciclaje. Empecemos por ahí, porque de pronto mucha gente, cuando le dicen hay una bolsa verde, una bolsa blanca, una bolsa roja, dice, ¿cómo me van a poner todo ese trabajo? ¿Se justifica o no se justifica ese trabajo? Sí, se justifica pues en gran medida. A ver, dentro de los residuos normal que genera una ciudad, pues una sociedad, un centro poblado normal, dentro del 100%, más o menos el 60% es de material orgánico, o sea, dependiendo del estrato también, pero en promedio son más o menos entre el 50 y el 60%. De eso, fuera del orgánico, viene todos los materiales que tienen posibilidad de ser reciclados, que muchas veces no es que no sean reciclajes, sino que no tenemos las tecnologías con algunos de los materiales nuevos que se sacan para poder reintroducirlo nuevamente a los ciclos. Entonces estamos hablando de un 30 a un 40% y saldría un 10% más o menos de inservibles, dependiendo ya de si es una zona industrial o son nuestros hogares, pero más o menos estamos en la posibilidad. Entonces, si nosotros empezamos con el programa de reciclaje de materiales que no sean órganos de los inorgánicos, pues recuperamos de más o menos entre un 30 y un 40% de materiales y disminuimos el volumen muy grande que se va a ir a los rellenos sanitarios, porque ninguno queremos tener un relleno sanitario nuevo. Y si manejamos los orgánicos, pues hombre, ya estamos sacando cerca del 80%, como en Europa ya hay ciudades que han logrado que solamente a los rellenos sanitarios va entre un 3 y un 5% de materiales. Entonces, uno ve cuánto llega aquí a Pradera todos los días, entre 2.000 y 2.200 toneladas. Eso es muchísimo. Eso es una bestialidad. Y ya Pradera está proyectado para otros 5 años más, ¿no? Y ya hay que buscar otro centro de reciclaje. Es muy importante tener en cuenta. Y ahora, en el próximo segmento, Juan Diego, muy importante que le aclaremos a los oyentes algunos conceptos básicos. ¿Qué es material orgánico? ¿Qué es material no orgánico? ¿Cuál es el reciclaje? ¿Cuáles no son reciclables? ¿Cuál es el tiempo de durabilidad de los no reciclables? Porque ahí es donde viene el gran problema del planeta, porque una bolsita de plástico que aparentemente es insignificante y no pesa nada, tiene grandes problemas
para su reciclaje, y la durabilidad de esa bolsita plástica es muy larga y además con unos componentes químicos nefastos, ¿no? Entonces, en nuestro siguiente segmento vamos a trabajar esos temas, porque los oyentes nos están mandando mensajes en ese sentido. Vamos a darle gusto a todos los oyentes y confiamos que ahora que nos están escuchando en Moscú estén entendiendo de forma directa el problema que estamos tratando hoy en nuestro programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Muy bien, amables oyentes, continuamos con nuestro tema entonces del día de hoy, el equilibrio o el desequilibrio ecológico, el planeta Tierra, nuestro planeta. Tenemos que respetarlo, tenemos que estar pendientes. Muy bien, Juan Diego. Entonces, para que los oyentes vayan teniendo claridad en algunos conceptos básicos, vamos a hablar entonces de qué son elementos orgánicos, la durabilidad de esos elementos orgánicos, los inorgánicos, la durabilidad y la influencia que tienen el equilibrio ecológico. Bueno, entonces la primera clasificación grande de los residuos es entre orgánicos e inorgánicos. ¿Orgánicos qué sería? Pues son materiales provenientes de seres vivos y que generalmente en presencia del ambiente, del calor, pues del sol, del aire y del agua se descomponen en otros materiales que dieron origen a él. Y entonces ahí está para nosotros en este caso, la gran captura de carbono, que es uno de los problemas que con el desbalance que vamos haciendo se está desbalanceando y está yéndose mucho CO2 a la atmósfera. La descomposición de los materiales orgánicos, Juan Diego, también va generando otros componentes, ¿cierto? Como los lisivíados, todos esos líquidos que finalmente también tienen una intervención en el desequilibrio ecológico, ¿es correcto? Sí, pero ahí es donde estamos nosotros metiendo la mano. ¿Qué es el problema? O sea, cuando esto se va para un relleno sanitario que tiene grandes cantidades de materiales, el subproducto general es el lixiviado, porque es agua que sale de los materiales cuando están descomponiendo, y fuera de eso se junta con el agua que es proveniente de la precipitación o de las lluvias. Todo ese lavado de materiales es muy rico en nutrientes, que es lo que llaman eutroficación, que es lo que va a dañar los ríos y los embalses y los lagos y todas esas cosas, y el mar, porque se enriquece en nutrientes. Entonces se desarrollan otros organismos que no tenían la capacidad, o sea, sobre todo a nivel de algas, y eso se va a consumir todo el oxígeno que necesitaban para el resto de los peces y organismos que vivían allá. Pero cuando nosotros hacemos, o sea, los bosques durante toda la vida han hecho ese proceso, o sea, simplemente caían las hojas, despacio se van descomponiendo, pasaban los animales, iban entrando microorganismos, tipo hongos, bacterias, que comen lo que se descompone muy fácil. ¿Qué se descompone fácil? Azúcares, vitaminas, todo esto. Cosas, todo claro, eso. Va siendo más duro y se demora más para descomponer cuando va subiendo en el carbono, la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, que eso es lo que vemos en los troncos. Entonces uno ve que en el bosque un tronco se demora mucho tiempo. Cuando van entrando otros materiales ahí que se ven en los bosques, a veces hace muy difícil, que nosotros tenemos maderas, pongamos tipo el comino crespo y todas esas cosas, que después de 100 años de que está un árbol caído en el bosque, encuentran la madera todavía en buen estado. En buen estado. Y uno ve, pongamos, casos de jardín, muy triste y todo, pero usted encuentra unas artesanías y unos muebles hechos con las raíces que quedaron enterradas en los suelos de esos valiosos patrimonios que teníamos nosotros. Entonces, toda esa conjunción es lo que le da. Pero dentro del bosque esto es lo que le da vida, o dentro de los suelos. ¿Por qué? Porque le da comida a los microorganismos comen, descomponen, liberan nutrientes que aprovechan las plantas dan comida para los animales, y es lo que nos ha mantenido el ciclo. Y esto normalmente están, o sea, las descomposiciones normales de materiales orgánicos son, pues, en procesos de compostaje de lombricultura, estamos hablando de 60 días a 90 días, dependiendo de la temperatura. Porque la temperatura, o sea, a medida que estemos en zonas más frías, para nosotros es ir subiendo en las montañas, se va a demorar más el proceso.
Cuando estamos en zonas calientes, el proceso es muchísimo más rápido y por eso es la dinámica que uno ve que en las zonas de la costa, pongamos de la costa atlántica o los climas calientes de nosotros, solamente con que caiga una agüita, uno dice que oye crecer la vegetación. Eso es la exuberancia del bosque tropical, que esa es la riqueza de Colombia. Somos casi solamente 10 países a nivel ecuatoriano en el mundo que tenemos ese privilegio. Vea, Juan Diego y amables oyentes, yo les voy a ofrecer disculpas y a Juan Diego le ofrezco disculpas, pero yo me voy trasladando mentalmente a ese microuniverso del bosque, de los desechos orgánicos, de todo ese proceso físico y químico, y digo, bueno, entonces lo que nos mostró Al Gore, tú lo recuerdas en su documental, es nada con lo que realmente se vive en la descomposición del material orgánico, porque es un proceso absolutamente caótico y complejo. Sí, y son miles de millones, pero con la intervención de nuestros productos químicos y todo eso vamos causando el desbalance. Y lo que pasa es que en la naturaleza ocurre una cosa que se llama como la magnificación, que es la concentración, digamos, de los metales pesados. O sea, que dentro de la cadena alimenticia, cada vez esas cosas no se salen del proceso ni se reutilizan fácilmente, sino que se van concentrando. Y lo mismo ocurre con algunos contaminantes para nosotros. Digamos, en la leche materna en Medellín, el DDT, que es el aldrin, que se dejó de utilizar hace muchos años, todavía se encuentra en la leche materna, y encuentra unos contaminantes de ese tipo en la leche de las ballenas, en muchas cosas que se van concentrando dentro de la cadena alimenticia. Y claro, nosotros finalmente somos los que vamos quedando con todos esos contaminantes, y son los problemas, caso en este momento de la minería. En estos días estábamos haciendo un ejercicio, digamos, dentro de agricultura urbana, que uno lo utiliza. Ustedes cuando compran cualquier planta en un vivero, ustedes ven que viene lleno de unas cositas pequeñitas, que eso se llama cisco de arroz, que eso es para que la tierra pese menos y tener que utilizar menos tierra. Entonces maneja más fácil, deja que el medio respire mejor, circule mejor el agua, sea muy interesante. Pero estábamos preparando una charla a nivel de residuos orgánicos, y mirábamos que ¿qué era lo peligroso ahí? La procedencia. Si nosotros utilizamos un arroz que viene de una zona del Bajo Cauca antioqueño, digamos, con minería, en aguas que están ricas en mercurio, y según la minería viene también arsénico, cianuro, todo eso va a quedar finalmente en la cascarilla del arroz. Y nosotros, queriendo hacer un ejemplo, un trabajo muy bonito, no sabemos la procedencia de esos residuos, y estaba analizando también, pues porque hace poquito hicimos un ejercicio de mirar a nivel de residuos del área metropolitana cómo estaba de contaminantes, y veía uno que no había problema con metales pesados, pero era tomando en cuenta eso. Si yo hago ese mismo ejercicio en Caucasia, ¿me saldrá así? Que no teníamos problema. Es que usted no necesita, en las zonas mineras no se necesita hacer ningún ejercicio, solo tiene usted que pasar en una avioneta para ver la diferencia. Pues no tiene que ir usted a análisis químicos ni físicos, no, solo la observación en Quibdó, por ejemplo, en Chocó. Yo voy bastante a Chocó, y cada día me angustio más cuando voy llegando y de ver cómo la selva la van abriendo indiscriminadamente, y van estructurando allí minas, de esas minas ilegales, y se nota la fragilidad ya de los sistemas. Y todo eso de acuerdo con los procesos que nos estás comentando en este momento. Así sea en Chocó, ninguno de nosotros aún aquí escapa a eso, al fenómeno. Porque eso finalmente va a caer a los ríos por el atrato, va a bajar al Golfo de Urabá. En el Golfo de Urabá van a pescar, y nosotros nos venimos muy contentos a comer un pescadito aquí en un restaurante de Medellín muy bonito, que nos estamos comiendo todo ese problema. Ese era el círculo del veneno cuando empezaron todas las problemáticas ambientales, que uno pensaba que no, que se hablaba que los herbicidas fueron que la primavera silenciosa. Ajá, que daba todo el ciclo hasta que se debilitaron la cáscara de los huevos, que porque no se veían, y uno ve las dinámicas de las poblaciones y se van afectando. Uno ve especies pongamos en Medellín, ya uno ve las cantidades de tórtolas y de palomas, que son las que se adaptan a esta cosa, se reproducen al nivel que tengan, porque ya son poblaciones que tienen esa capacidad, que a medida que haya comida y que no tengan mucha competencia, ellas se reproducen en grandes cantidades. Entonces ya uno ve los problemas que van causando en muchas partes por la contaminación. Ellas cargan un piojito que es muy bravo, pues que le decía uno los zumbambicus, bravísimos, y con el estiércol dañan los techos,
y van desplazando otras especies. Leí hace poco, Juan Diego, cómo las palomas y las ratas son portadoras de la tuberculosis. Que ellos, la tuberculosis no es un virus, no. Es como una bacteria que va deteriorando, dependiendo de dónde se ubica, se va deteriorando. Pero eso, ellos son portadores, los ratones y las palomas son portadores de esa bacteria. La pregunta es, ante la proliferación de ratones y de palomas, cuando, por ejemplo, una Secretaría de Salud Departamental habla de proliferación de tuberculosis en la población, ¿existe algún estudio que establezca esa relación directa entre la población de palomas y ratas y el crecimiento de la tuberculosis? No directamente, pero dentro de la historia ese era el problema de las pestes. O sea, simplemente que es el desequilibrio en el manejo de los residuos por concentración de la población y exposición inadecuada, dejaban grandes basureros. Ellos no es que sean dañinos, ellos simplemente están en el ratón de campo y todas las cosas, sino que tienen la facilidad de adaptarse a vivir en las condiciones que le va proporcionando el ser humano cuando va haciendo los grandes conglomerados. Entonces, las palomas le parecen bonitas, ellos les van echando comidita, crías, y uno va haciendo las construcciones. ¿Qué le está dando? Lugares de anidación, lugares de cosas. Y nosotros con las concentraciones de nosotros y la visión sesgada, que lo primero era que las águilas, los halcones y todas esas cosas son malos, ahí viene el desbalance. ¿Quién los controla a ellos? Águilas, halcones. En este momento en la ciudad se ha dado, o sea, están viniendo una gran cantidad de aves rapaces otra vez. Halcones, he visto varios halcones. Muchos, sí. Y a águilas se han visto ya últimamente. Bueno, águilas no, pero halcones sí, y yo le mostraba a algunos compañeros hace poco, aquí cerquita, varios halcones que van aterrizando rápidamente, pues, en busca de las palomas. Eso es bueno porque claro, es la dinámica. Mira, Juan Diego y amables oyentes, escuché ahí en la reunión con estos amigos que había que matar a esos halcones. No, y ese es el problema. Entonces nosotros, fuera de que causamos el problema por los que se aumenten los otros, quitamos el control y el equilibrio que tienen ellos en la naturaleza. O sea, cuando se va disparando mucho una especie, aparece otra especie que es la que lo controla y lo mantiene dentro de los límites adecuados. Cuando ya está muy escaso de palomas y de ratas en algún momento, pues hombre, los otros tienen que emigrar y va siendo muy difícil porque se mueren las crías, porque no hay con qué alimentarlas, los adultos logran sobrevivir un poco y ese es el equilibrio que va teniendo. Entonces, en la ciudad en este momento, como la gente está respetando, ahí tiene que decir uno, como decías ahorita con el musgo, yo me da culpa con los grupos de amigos cuando estamos sardinos, yo me acuerdo de las caucheras, claro. Y colecciones de pechitos y de alitas que yo alcancé a manejar los arcos, hombre, con flecha. Es porque que eso fue... yo de todas maneras tengo mucho de indígena, pues, pero sí, el arco con flecha, las caucheras. Pero entonces es donde va llegando todo esto. ¿Qué es una de las partes que plantea uno? No es simplemente ni por legislación ni nada, sino que ahí es donde entra el proceso y lo que podemos ir hacia más adelante a hablar, que es la educación ambiental, bueno, y es la formación. Claro, porque es que, a ver, amables oyentes, no estamos hablando de biología, no estamos hablando, no, lo que pasa es que este tema es tan complejo y para entenderlo hay que ir hasta allá para comprender eso. Habíamos iniciado la ilustración en torno a la necesidad del reciclaje. Entonces, cuando se plantea la necesidad del reciclaje, está bien, por ejemplo, que las administraciones locales capaciten, ilustren y exijan ese reciclaje básico, es decir, de origen. Claro. Todo el manejo de residuos parte de un primer ejercicio que se llama separación en la fuente. Separación en la fuente es donde usted genera, usted tiene que separar y ahí le da la posibilidad y uno le va encontrando usos. Cuando yo separo, o sea, para uno que yo trabajo mucho también con agricultura urbana, entonces, ¿qué necesita para agricultura urbana? Sembrar, porque yo no tengo suelos, pero yo no cuento con un patio. Acércate al micrófono, Juan Diego. Muy bien. No cuento con un patio, no cuento con suelo como tal, entonces necesito sembrar en contenedores. Pero uno va por la calle y uno encuentra que lo que está desechando una persona es lo que uno necesita para poder terminar y sembrar en otro lado. La chatarra que botan en un lado es el material para hacer muchas veces en la forja. Yo veía aquí en la esquina que había un negocio de forja y entonces
muchas veces con la varilla que va desechando la construcción que acabo de terminar, el señor de enseguida puede trabajar y se va armando todo el ciclo, pero si yo lo separo, cuando yo lo junto, fuera de eso le echo restos de sopa, le echo muchas cosas, eso ya se vuelve basura, ya pasa a ser residuo. Inicialmente, entonces yo con la separación en la fuente, yo tengo la clasificación de los residuos. El residuo, cuando lo tengo separado, se me vuelve una materia prima o se me vuelve un sustrato para aprovecharlo más adelante, y esa es la diferencia principal. Entonces, tiene que entenderse cómo es el problema, pero no llega, sino es con capacitación, con formación, con ejemplos, que la administración municipal puede ser, porque es que acuérdese el ejercicio que se perdió en Medellín. Separen todo y lo mezclaban en el carro de la basura. Exactamente. Perdimos el año. Me quitaste la palabra, ya iba, porque a mí me ha parecido bien interesante el ejercicio de la separación de la fuente. Pero cuando veía los carros recolectores que todo lo mezclaban, entonces yo me preguntaba, yo decía, bueno, pero ¿qué sentido tiene que estemos separando en la fuente si ellos llegan y meten todo eso en el mismo carro? No hay un carro verde, no hay un carro blanco, no hay un carro azul, pues para establecer qué es el sustrato que va a recoger. Parece que ahora hay campañas en ese sentido en las administraciones, ¿o no? Sí, se han hecho campañas desde las administraciones municipales, el área metropolitana, pues que se conjugan todos los municipios acá. Había una que era Cambio Verde. Lo primero es dignificar los recuperadores ambientales, o sea, los recicladores que les decimos. Pero ya usted me trajo un nombre aquí bien interesante, recuperadores ambientales, ¿así? Sí. Ya no son recicladores, no recuperadores son ambientales. Recuperadores pero ambientales. A ver, hombre, yo, bueno, no voy a meterme en esta filosofía, porque al lustrabotas ya no se le dice lustrabotas, sino que al conductor no se le dice conductor o chofer, sino otra cosa. Todo va cambiando y ya los vendedores no son vendedores, sino asesores comerciales, todo eso. Ejecutivos de ventas. Ejecutivos de ventas. ¿Usted cree, Juan Diego, que se dignifica el ejercicio del trabajo de una persona por el nombre que se le da? Por el nombre no, por la valoración que se le da a él. Claro. El trabajo era coger cada, digamos, recuperador que hay en la zona, pues recuperador se utiliza desde hace mucho, sí. El recuperador que está en la zona y que lo conozca la gente y que uno lo respete y le dignifique su trabajo entregándole los residuos debidamente separados, porque ese trabajo todavía no se está haciendo aquí. Y hacia futuro eso tiene que llegar con las rutas selectivas, o sea, un día se recogerá inservibles, otro día se recogerá los orgánicos, porque así sí se puede manejar la cosa, y otro día se recogen los reciclables. Mire, en Acción Pública hemos traído a Juan Diego porque es un experto y porque en Acción Pública nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa el equilibrio ecológico, nos preocupa todo lo que tiene que ver con el ser humano y con el planeta. Muchos oyentes dicen, bueno, pero es que ¿por qué tanto problema para una basura? Pues precisamente por eso estábamos explicando toda la cadena de acontecimientos que se genera una basura mal procesada, mal recuperada. Pero entonces eso nos implica necesariamente hacer un esfuerzo en colegios, en la casa, por parte del Estado, los municipios, las gobernaciones, para que la gente entienda la importancia de no tirar una basura a la calle, hombre, una cáscara a la calle. Usted ha visto en el centro de Medellín que es que la tacita de plata. Yo a veces parezco como loco, voy por toda la calle retirando las cáscaras, poniéndolas en un sitio y oiga pues, Juan Diego, la gente no entiende que además es un peligro de seguridad, un problema de seguridad, porque usted resbalas en una cáscara de esas y te quebras la cabeza, una pierna o un pie, ¿cierto? Pero además es que eso, en la medida en que se va procesando químicamente, eso va irradiando al medio ambiente toxicidades y la gente no entiende eso. Claro. Entonces yo por lo menos soy como loco en eso. Muy bien, pero hay que educar a la gente. Las playas pues no digamos, no, eso es otra cosa. Los turistas no saben cómo manejar los residuos que van dejando en las playas y creen que entre más basura dejen en la playa pues fue porque pasaron mejor. Bueno, son muchísimas cosas, pero lo trascendente es en este evento, lo importante es cómo iniciamos la educación con los usuarios para que entiendan la trascendencia de reciclar y de recuperar adecuadamente. Bueno, lo primero es haciendo el ejercicio y mirando, o sea, había una compañera pedagoga que hacía cuando empezamos los talleres de residuos, empezaba que todo el mundo
separar, entonces le ponía las cositas para que dentro del taller le dábamos bananos, le dábamos frutas, y entonces la gente separaba el orgánico, la cosa. Y cuando estábamos en la mitad del taller, ella cogía todos los tarros de la cosa y se los vaciaba en toda la mitad del salón, y la gente le impactaba, pero era ver, y eso es lo que hacemos nosotros normalmente porque no miramos. Yo utilizaba un ejercicio de estos cuando estoy hablando de residuos muchas veces y les decía cómo me di cuenta yo la primera vez dónde era el problema, y cuando uno no mira. Para Medellín esto fue un ejercicio muy grande porque teníamos la mejor empresa del servicio de recolección de basuras del país, entonces nosotros nunca nos preocupamos porque ellos llegaban, eran muy eficientes, llegaban a todos los puntos de la ciudad, recogían los residuos y los llevaban a un sitio, que usted no se preocupaba. Yo decía el caso, estábamos en una finca comiendo bien queridos, pues bien sabroso, cuando llegó y se le perdió el retenedor a una de las hijas del dueño de la finca y nadie había mirado como cosa rara. Entonces, bueno, ¿que dónde está? Se fue para la basura en una finca muy bonita, pero nunca ellos como nunca miraban, el mayordomo desaparecía la basura de allá y nos fuimos a buscar y nos tocó ir detrás de la platanera, que es donde siempre uno va a esconder las cosas, a ir a escurcar para poder encontrar. Entonces él encontró y desde ahí me permitió empezar un ejercicio para que la gente sea conciencia, o sea, hasta que uno no ve eso y no le toca, no tiene que ser con él en cierto momento, es para que muchas de las contravenciones que se hagan en las ciudades tenga que ser con servicio social obligatorio, de acompañar a recuperadores, de ver las plantas de reciclaje, porque ve uno el impacto, o sea, el desperdicio, las cantidades de dinero que se pierden en no manejar esos residuos. Entonces tiene que empezar uno desde el hogar y desde los colegios. En un inicio los niños ya tienen entronizado mucho mejor. Sí, en los colegios ya mucho mejor. Pero ahí entra una cosa que se llama la Política Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, y es eso tiene que estar transversalizado con todo el trabajo de todas las materias en el PRAE, el Programa Ambiental Escolar, con el PEI, el Programa Educativo Institucional, con los colegios, con las universidades, el PRAU, que rara vez lo ve uno, pues, o sea, desde es que no se menciona siquiera. No, si la universidad tiene una ingeniería ambiental o alguna cosa ambiental o de ciencias biológicas, de pronto tiene algo, pero es más desde el trabajo que manejan ellos. Entonces todo eso trascender. Y todo eso se junta con los PROCEDAS, que son los procesos ciudadanos de educación ambiental, que es obligación de empezar desde las comunidades y tienen que trabajarse con la autoridad ambiental y con todo el mundo para que eso entre. Un ejercicio muy bonito que estamos haciendo es uno que empezó aquí en Medellín, lo hacemos desde la Plaza de Mercado de la América y la Secretaría de Medio Ambiente del municipio lo ha utilizado, que se llama las aulas ambientales, y es que la gente pueda ver en vivo y en directo cómo incide el manejo y la separación adecuada que se está haciendo y qué se puede hacer, porque muchas veces echamos mucho cuento, pero no lo vemos en vivo. ¿Cómo funciona eso de las aulas ambientales, Juan Diego? A ver, es lo que tratamos es de que la gente vea en vivo y en directo sus problemáticas locales, porque cada aula tiene una connotación completamente diferente. Yo no puedo esperar que un aula que yo monte en Medellín sea la misma que monto en Cartagena. La temperatura es diferente. ¿De qué recursos dispongo? O sea, normalmente todo el mundo empezó a hacer aulas ambientales, pues las aulas ambientales era un salón donde llevaban a la gente a darle una charla. No, es toda la construcción que se hace en torno al sitio donde está. Vamos en la plaza de mercado, nosotros no tenemos suelo, es una terraza que recuperamos de la plaza. Empezamos a trabajar porque nosotros no teníamos recursos a manejar como podíamos hacer, entonces empezamos a recuperar agua lluvia porque sembrábamos. Ahora vamos a hablar sobre las aguas, sobre los líquidos, que ese es otro tema bien complejo. Y continuemos con las aulas. Entonces, la energía solar para manejar la iluminación, para hacer el bombeo del agua, con los abonos que debíamos hacer, sembrar. Entonces empezamos a sembrar y a enseñarle a toda la comunidad a sembrar. Entonces empieza todo el proceso y se va armando toda una estrategia que le permite consolidar las inquietudes y sobre las problemáticas que tiene cada comunidad. Eso es muy, muy importante, que no es un modelo que lo básico sí, pero no que usted traslada igualito y lo va y lo monta en otro lado, sino que depende de las condiciones. Pongamos el aula del río, de la Secretaría de Medio Ambiente, donde empezó Mi Río, era muy interesante, pero allá solamente van y se dan conferencias y se muestran. Pero ¿qué es lo que tienen ahí? La problemática grande es el río que está debajo, que yo lo tengo que leer. La comunidad que me vivía al lado, a las orillas del río,
y la brisa que está disponible en todo momento, porque a veces estábamos haciendo talleres allá y allá ni se podía hablar de la cantidad de la brisa. Entonces yo tengo que leer el recurso aire, el aprovechamiento de la energía eólica, el río, cómo lo hago, cómo son sus dinámicas cuando llueve, cuando con las contaminaciones, cómo puede hacer para depurar o cuáles son los ejercicios de depuración. Y eso es lo que le va haciendo valioso cada aula ambiental, que en este momento la administración invierte en infraestructuras que se van volviendo potenciales. O sea, desde núcleos muy sencillos, la administración puede potencializar en este momento las uvas que están haciendo. Las uvas, excelente. Son básicos. Muchos de los ejercicios e instituciones educativas y trabajos que tienen las comunidades que se tienen que resaltar. O sea, lo importante es que trabajos que está haciendo la comunidad se realcen y se hagan y se muestren a toda la comunidad de que sí es posible ir mejorando todas estas condiciones. Bueno, eso tiene que ver con una cuestión elemental de educación de la gente, pero es que yo he visto que en los conglomerados sociales, si no sucede algo trágico o peligroso, la gente no toma conciencia. En alguna oportunidad conocí el caso en San Javier, por ahí una quebrada. Una ciudadana tiró un colchón a la quebrada. Un ciudadano consciente y responsable le dijo: señora, no tire ese colchón a la quebrada porque usted, pues cuando esto crezca, se le va a inundar y va a inundarle su casa. Si quiere lo sacamos y lo dejamos aquí, llamamos a empresas varias para que vengan y lo recojan y lo procesen adecuadamente. Se armó un problema. Lesionaron al señor, por eso conocí el caso. La familia del señor, un conductor, un taxista, me convoca, me llama, me pide asesoría, yo conozco el caso. Bueno, ahí se logró hacer una conciliación, se resolvió el hecho, pero ese me sirve a mí de punto de referencia para entender hasta qué punto la gente, si no es a través de la tragedia, no entiende. Esa señora tiró ese colchón allá y 1000 señoras y 1000 señores tiran los colchones, las sillas viejas, las camas viejas las tiran a las quebradas y vienen a entender de pronto, rápidamente, la gravedad de eso cuando se inunda la quebrada o mejor crece la quebrada e inunda la casa y le saca a los demás enseres. De resto no lo entienden. ¿Cómo establecer un método que le permita a la administración y a todos los que nos preocupamos por el planeta para educar a la gente en ese contexto, que la gente entienda que no necesite la tragedia, que no necesite que se venga a la montaña, sino que haya una visión exacta, comprensiva del fenómeno del maltrato al planeta? ¿Cómo hacer para eso? Es desde estos sitios, pues, o sea, llámese como se llame, donde con ejemplos y con ilustraciones claras podemos mostrarle a la comunidad de que ese colchón lo podían haber desbaratado o mostrar en cierto momento, llevar qué se hace con eso, con el colchón, que ese algodón se podía haber utilizado para otra cosa, que si tenía unos resortes los podían vender y el recuperador iba a obtener un dinero por eso. Que si la cama o el sofá viejo que iba a botar, yo desbarato esa tela y construyo una jardinera donde puedo cultivar algunas hortalizas o algunas plantas medicinales que me van a servir más adelante. Es con esos ejercicios y con el trabajo dentro de la comunidad, pero sobre todo con ejemplos, porque hay veces, desgraciadamente, gente que a veces no tuvo la facilidad de una buena educación, de una buena formación. O tienen una actitud negativa, ¿no? Sí. Porque las crisis sociales han llevado a eso, a que la gente, el desánimo, todas las cosas, y uno sigue siendo, o sea, yo me levanto, yo sé que a veces estuvo el día muy malo, que perdió el Nacional y perdió la selección Colombia. Pero usted es hincha de Nacional, grave, siga. Pero de todas maneras, el día es bonito, el día es azul, salgo y de pronto me encuentro una mariposa bonita que está posada sobre una flor. Cuando volteo a mirar la flor, veo la muchacha bonita que está pasando. Eso no evita que el mundo siga siendo bonito y es muy agradable. Y si nosotros le hacemos un cariñito, sería mucho mejor. O sea, que uno ya en Medellín, me despertaron los pericos, me despertaron las loras, claro. Va llegando todo eso. Y lo que le decía, usted siente por la noche ya que están búhos nuevos. Me decía mi hijo esta semana que había visto un búho gigantesco volando, están los murciélagos. Esas dinámicas, cuando los puedo, y el mundo de lo pequeño, que eso es parte de lo del Principito, voltearse a ver la florecita chiquitica, sí. O saber que lo que le decíamos, una malecita, que son las arbences, ¿para qué sirve? Y si tuviéramos una catástrofe en la ciudad, hay mucha comida en los antejardines,
que nosotros no conocemos, no valoramos los árboles que tenemos, lo bueno que es comerse un mango maduro que usted lo pueda coger de un árbol hombre. y que le chorrea así por la mano. Pues esas son las cosas, o un mango así biche con limón sabroso. y sal. Esas son las cosas, y eso sigue siendo sabroso y bueno, pero entonces cuando a la comunidad lo saco de su ambiente, lo siento en una parte fresca, que estoy a la sombra de un árbol, estoy en unos jardines, en campos floridos, yo puedo lograr que la gente se salga de su esquema donde está y él me va aceptando estas condiciones. Y no tenemos que esperar. Las grandes catástrofes no tienen que ser muy grandes. Acuérdese lo que nos ocurrió a principios de año aquí en Medellín. Claro, muy bien. Ahora vamos a tratar el tema de cómo debe ser la relación con los recuperadores, porque yo veo que en ciertos sectores hay una especie de discriminación y me parece que si tenemos una visión ecológica, a quienes primero debemos integrar a nuestra visión urbanística es a los recuperadores, ¿no? Porque ellos son, mire, en esa cadena ecológica aparece el recuperador y termina siendo un personaje importante, pero también la conciencia que debemos tener de la reutilización de los residuos. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública. Bien, amables oyentes, regresamos con nuestro programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. La clase del domingo. 50 años de Universidad Autónoma Latinoamericana. Diplomatura en Código General del Proceso, Ley 1564-2012. Dirigido a jueces, miembros de la rama judicial, asesores y consultores jurídicos, docentes y estudiantes de Derecho. Lugar, Universidad Autónoma Latinoamericana. Fecha inicial el 18 de julio del grupo A, grupo B 22 de julio, duración 120 horas. Grupo A, lunes y miércoles de 5 a 9. Grupo B, viernes de 5 a 9 y sábado de 8 a 12. Descuentos para egresados, empleados y docentes de un aula, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, no se acumulan descuentos y se certifica con el 80% de asistencia. Apoya el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Informes en la Dirección de Extensión Universitaria y Educación Continua, oficina 236, bloque 1, teléfono 511-2199, extensiones 408 y 193. Celular 301-521-5938. Diplomatura en Código General del Proceso y la celebración de los 50 años de Universidad Autónoma Latinoamericana. Allí se viene desarrollando el programa de colaboratorio de investigación formativa del Centro de Investigaciones Sociojurídicas. Esta también es una apuesta en la celebración de los 50 años de la universidad, en la que se conjuga la creatividad y los estudios sociojurídicos para potencializar a estudiantes de la Facultad de Derecho de la universidad, para agudizar habilidades investigativas y comunicativas que serán el futuro de los abogados de mañana, y además les entregarán elementos para que sean profesionales idóneos e integrales. Los aprendizajes son una apuesta hacia la investigación. El colaboratorio de investigación formativa de la Facultad de Derecho se presentará a la comunidad profesional y académica el 27 y 28 de julio de este año en el Auditorio Rafael Uribe Uribe de la Universidad Autónoma. Felicitaciones a todos los integrantes de este nuevo modelo de formación y de agudización de las potencialidades de los nuevos profesionales. Seguimos con la ilusión, con la esperanza de una mejor sociedad, y por eso resaltamos estos esfuerzos en los 50 años de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Continuamos con nuestro tema, el reciclaje, el equilibrio ecológico, las tragedias ambientales, la importancia de tener un planeta y de cuidar un planeta
que por más que queramos de seguir como vamos, lo vamos a terminar más rápido de lo pensado, porque de todas maneras esto es materia, el sistema planetario está en formación, no sabemos qué puede pasar mañana, que llegue aquí un asteroide y destruya esto, pero mientras tanto debemos hacer un ejercicio racional e inteligente que nos permita disfrutar de la belleza. Juan Diego, usted hablaba ahora de todo lo que se ve por aquí, y efectivamente yo esta mañana 5 de la mañana tuve oportunidad de ver ese amanecer, cómo va presentándose el sol por oriente y cómo se va transformando el firmamento. Incluso tomé una fotografía muy interesante y efectivamente uno siente que hay una nueva población de aves en el ambiente, y eso significa muchísimo para la calidad de vida, por lo menos para tener una visión distinta de lo que es el planeta. Hay un tema, y lo dejamos en el tintero hace un momento: ¿cómo nos relacionamos adecuadamente con los recuperadores? Juan Diego. Bueno, lo principal es conocerlos personalmente y quién trabaja por la zona. Dentro de los ejercicios que he realizado por ahí, pues a mí, o sea, es el ejercicio mío. Yo siempre me arrimo a mirar cuando sacan en una unidad residencial, sacan todas las canecas, yo me pongo a mirar a ver qué hay. Y a veces, a pesar de que tienen recuperación interna, ellos obtienen. Y veía uno a la gente, o sea, ya muchas veces, o sea, en ciertos sectores usted ve gente que, digamos, el que es el habitante de calle que llega así, y ese es el que más o menos discriminan, y es el problema, pues, que la cuota que estamos pagando y que tenemos que bregar a recuperar estas personas. Hemos hecho unos ejercicios muy buenos con habitantes de calle, con resocialización hacia jardinería, muy interesantes. Es conocerlo, y veo uno gente que llega, pues, o sea, señoras, madres de familia, bien presentadas, bonitas, trabajando, y uno las ve que ellas llegan y recuperan tranquilamente. Eso es su labor. Ese es su trabajo. Ellas van, recuperan materiales, son muy concretas. Cuando están en ciertos sectores, pues, y que ellas ya tienen algo de formación, digamos, ellas llegan y manejan todo con muy cuidado, van separando con cuidado, sacan los materiales, se encuentran unos tesoros que uno les veía esa cara que se les alegraba cuando de pronto habían botado un electrodoméstico o algo que tenía bastante metal, se encuentran algo de metal. El papel para ellos es precioso, pues, o sea, lo que llaman el papel archivo es riquísimo. Entonces, si nosotros dentro de nuestros hogares empezamos a separar ese archivo sin deteriorarlo, arrugarlo, sino que simplemente lo guardamos y que no tenga ningún problema, si tiene algo de información, lo rompemos y se lo entregamos. Usted sabe que es entregarles a ellos 10 kilos que junté de material separado, las revistas separadas, los periódicos, todo este material. Muy importante con los periódicos, y algo que decíamos del tiempo que se demoran en Nueva York, en rellenos sanitarios, que es el problema. Como se van compactando los residuos, encontraban periódicos de 100 años enteritos, completamente perfectos, porque estaban encapsulados dentro de la presión de los residuos. Entonces, siendo un material que procedente de celulosa, de un material orgánico que se debería descomponer fácilmente, llega a los problemas por las condiciones que nosotros le damos. Entonces, con esta gente lo que tenemos que hacer es eso, y trabajos para formalizar organizaciones que les permitan llegar a vender. Estaban a los centros de acopio que están por toda la ciudad. Ha habido los problemas según quien los esté administrando, pero esa es la idea, que ellos puedan vender, que no tengan que caminar mucho la ciudad, que haya unos centros satélites de recolección y de acopio, que nosotros les facilitemos, porque ellos tienen que sentarse a organizar ese material antes de trasladarlo en un punto debidamente, que uno los ve que ellos ya cargan sus lonas, ponen los materiales sobre la lona, tienen el cuidado, recogen y separan todo el material ya organizado, porque el problema de los materiales reciclables es que una cosa, yo a veces, ustedes compran una tira de vasos desechables para una fiesta, son 50 vasitos que ocupan una tirita así de 30 centímetros de alta. Pero cuando los niños lo utilizaron, o nosotros también, y con los platos desechables, que eran 2 paqueticos así de chiquiticos, llenamos una caneca de las grandotas de 200 litros, porque los echamos simplemente dispuestos. Si nosotros eso lo encarramos y lo cerramos, la disposición de volumen, el problema del manejo de residuos en sí básicamente es el volumen.
Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado y ese es en el manejo en la fuente, ¿qué hacer? Entonces, nosotros le entregamos las cosas organizadas para que no tengan problemas. Mucho cuidado con el vidrio porque es un problema. Los cortopunzantes, pues, o sea, agujas y todo esto que tiene que tener. Ahí entra una ayuda bien grande que nosotros podemos hacer. Desde nuestros hogares, nosotros podemos manejar algo que se llama guardianes, que es para los residuos peligrosos, los cortopunzantes. Ajá. Pongamos usted, pues yo tengo una afeitada muy larga porque yo no tengo cabello en la cabeza, entonces me afeito la cabeza, me afeito la barba y yo desecho muchas cuchillas de afeitar. Yo voy revisando eso, pero la maquinita de afeitar, todo el cuerpo de ella es reciclable, es plástico. Si yo llego con una pincita y le quito la cuchillita, que es un pedacito pequeñito, y las deposito en un guardiancito que simplemente son tarros rojos con letras amarillas, acuerde que usted utiliza una cosa que le utilizaba uno mucho para los niños, que daba mucha fortaleza cerebral, muy común. La cola granulada. Esos tarritos son los guardianes. Yo puedo utilizar esos cuarritos y ahí la reutilización que estabas hablando ahora y deposito las cuchillitas y de pronto si tengo alguna agujita ahí. Yo llevo 2 años con un tarrito y no le he podido llenar. Con las máquinas de mi señora y mi hija y con las mías y no hemos tenido problema. Entonces, yo una cosa, vuelvo un material que es un residuo especial o peligroso según como lo vea porque está en contacto con sangre y lo vuelvo ya una cosa completamente recuperable. Y esos son los trabajos que podemos hacer. Pero lo primero es identificar y con las juntas de acción comunal, con los ediles, pues de los... Ay, se me fue la palabra. Bueno, de las juntas administradoras. De las juntas administradoras locales, que ellos presenten y hagan una organización, identifiquen a estos recuperadores, los ayuden a que se organicen para que no tengan conflictos con los vecinos y que la gente les colabore y cada vez se va haciendo un trabajo mejor de entregarle materiales que ellos van a tener y pueden ser muy rentables para ellos y tengan un trabajo más digno. Y fuera de eso, en sus organizaciones que puedan tener un servicio de salud, que puedan tener muchas cosas, acceso a uniformes, diseños, y ahí es donde entran las universidades y es la transversalización, diseño de carretas más adecuadas, que estas carretas de madera que utilizamos aquí en la ciudad pues son ya cosas muy obsoletas, pueden ser carros, se han hecho ejercicios, carros como se hizo con los caballos, que se cambiaron por eso, pero tiene que ser con un acompañamiento constante y que eso es lo que nos va, porque ese es el otro problema grave, el manejo de los escombros. Si nosotros hablamos de 2.200 toneladas, estamos hablando de casi de 5.500 toneladas de escombros. Es que son y eso, muchas cosas. Pero eso es todo un material. La Plaza de la Libertad es construida con materiales recuperados y que se van haciendo más amigables con el ambiente. Es todo el ejercicio, entonces ahí entra la academia, entra la parte de administración y el acompañamiento de todas las diferentes. Y lo importante es que en la parte del trabajo ambiental, eso es interdisciplinario. Ahí entran trabajadores sociales, abogados para que nos manejen legislación y nos ayuden con las políticas públicas, porque todo esto finalmente tiene que caer a políticas públicas que sí puedan permitir un norte hacia una ciudad más sostenible y un ambiente mucho más amigable para nosotros. A ver, yo no sé si en las administraciones municipales, en las secretarías de ambiente, existen alguna división, alguna sección que se encargue del manejo de todos los elementos de reciclaje. ¿Tenés conocimiento de eso? Sí, hay una parte de residuos pues en cada una que se orienta más hacia el orgánico, pues generalmente, y desde el acompañamiento del área metropolitana también. Pero casi pues, no se ven, casi no se oyen, ¿qué pasa? Sí, pero es que es una labor pues muy... A ver, de pronto la continuidad no lo que uno esperaría y ahí es donde se pierden los ejercicios. Pero sí se ha hecho un trabajo muy interesante en la ciudad desde hace muchos años. El problema es la continuidad, que sobre todo que en los proyectos. Entonces es muy importante, en unas pequeñas síntesis, es muy importante tener en cuenta las relaciones con los recuperadores. 1. Es muy importante tener en cuenta la posibilidad de seleccionar en la fuente, en origen, eso es muy importante. Pero me pregunta una oyente, me dice, pero es que ustedes se ponen a hablar de todas esas cosas y uno a qué horas hace todo eso que ustedes dicen. Ahí viene lo importante, es que es un cambio de hábitos en nuestra actividad cotidiana. Es que no es que me implique ni yo me tengo que gastar, sino que es que simplemente yo tengo que cambiar. Mi cultura tiene que cambiar a que yo no destapo las cosas, sino que abro los empaques.
Si abro el empaque, lo puedo reutilizar y yo me fijo. Entonces, muchas veces yo me mantengo comprando bolsas para muchas cosas y viene toda la política para eso, pero yo tengo la suficiente cantidad de bolsas en lo que me vienen los empaques para poder empacar todo lo que y tenemos que perder la pena, o sea, descargar la bolsita para comprar. Yo no sé nosotros cuando nos dio pena que tiene que ponernos en bolsas oscuras o que no se vean que llevamos comida a la casa. Antes nos debemos alegrar que todavía podemos. Es que todavía llevamos comida a la casa. ¿Sí? Es que todo es pena, ¿no? Sí, no, y entonces era la cosa, entonces, y cuando uno iba subiendo de estrato o era de mejor cosa, entonces cada vez le va dando más pena, a usted le da pena que lo vean comprando, a usted le da pena que lo vean comiéndose un mango, hombre. No, eso yo que lo vean comiéndose un cono. A mí me ven que yo escurco las canecas de la basura todavía porque la gente las saca mezcladas. ¿Por qué? Porque yo encuentro muchas cosas que necesito o que sé que necesitan otras. Uno de los ejercicios que hicimos una vez muy interesante fue entrando en San Antonio de Prado, llegando en una urbanización con unos muchachos que estaban haciendo un proceso ambiental. Entonces ellos habían hecho una inversión y habían conseguido unos recursitos para hacer un vivero en su unidad residencial, pero solamente habían podido levantar las paredes, se quedaron sin techo, porque hicieron la inversión pues mal hecha y se gastaron la plata en la madera. Entonces yo les dije, lo importante es la valoración del recurso disponible a nivel local. Yo le dije, venga, vamos a hacer un ejercicio, y ellos eran desesperados, qué plantas se les iban a dar a ellos. Venga, vamos a reconocer qué hay en la unidad. Empezamos donde estábamos hablando y yo le dije, esa planta es Singamochila. Singamochila es una planta medicinal muy interesante que tienen ahí, y ahí usted tienen una planta madre para que empiecen a reproducir y trabajar. Miramos al ladito en una tienda, entonces tenían los vasitos desechables para empezar a tener las materitas, para empezar todo el trabajo que es la cosa. Los semilleritos. Salimos a caminar 2 casas más arriba de la de uno de los muchachos. En ese momento estaban cambiando un techo y estaban las tejas para el techo translúcidas de plástico que las teníamos y necesitábamos en el momento. A la vuelta de la casa estaban sacando unas guadas que nos permitían hacer unas eras para cultivar y todo eso. Y así es siempre, o sea, cuando yo no miro y para mí todo es un estorbo porque yo tengo que pele esto, no. Cuando yo ya pelo con cuidado y pongo las cáscaras a un lado, si eso no tiene, lo voy a dejar 5 minutos mientras las llevo al recipiente. Pero yo, pongamos, ya en mi casa, ya llegué y ya diseñé la compostera casera, que llego y las pico. ¿Con qué las utilizo? Utilizo el cuncho de café. Acuérdese que eso era lo que se utilizaba siempre, que el borracho hacía su graciecita por ahí, su cosa, le tiraban porque el café absorbe los olores, y entonces en una tienda me regalan el concho de café que lo seco y con eso hago el compostaje, con eso abono mis plantas, con las plantas saco los aliños para cocinar. Entonces yo voy haciendo todo un ciclo, pero voy cambiando mi mirada acerca de eso, y lo mismo es con la energía y con el agua. Yo tengo que tener unos hábitos responsables de consumo de los recursos, agua, luz, todo esto, y no es que vaya a llegar a montar mi sistema solar, no, es mirar yo en qué me gasto la energía en mi hogar, en qué me gasto el agua, si puedo recuperar agua lluvia, para qué me sirve el agua lluvia, para qué voy a hacer. Entonces todo un cambio de concepción, pero es el enfrentamiento que yo tengo con mis hábitos cotidianos durante todo el día. Pues es indudable que nos quedan temas por tratar, porque el programa termina siendo muy corto para un tema de estos tan importante. Nos queda pendiente el manejo de las aguas residuales, ¿cierto? Sobre todo en estos periodos de lluvias, cómo manejar los jabones, cómo manejar no solo los jabones, sino todos los residuos del champú, todas esas cosas, cómo manejar eso. A ver, hombre, Juan Diego, yo le cuento que yo he cultivado la tierra, yo he trabajado la tierra. Un saludo especial a mi compañero Rafael Arroyave, que con él en la finca hicimos grandes cultivos, y nosotros, pensando en la cuestión ecológica, logramos hacer un líquido para regar la papa y regar el frisol. Nosotros en canecas de esas de 50 litros echábamos matas de ortiga y poníamos a toda la gente a orinar ahí, y luego de un mes y medio, 2 meses, sacábamos eso, nos le echábamos al hombro en la regadera y a regar el frisol y a regar la legumbre, y eso era una cosa maravillosa. Yo no sé si eso todavía se utiliza, no sé si tú conocías ese sí, claro. riego, ¿cierto? Es un riego maravilloso, y eso nos ayudaba a evitar tener que comprar para regar esos químicos y toda esa cosa, porque además lo afecta a uno mucho. Pero entonces esa agua, después de que se riega con esa agua, cae la lluvia, y me dijeron
que la ortiga descompuesta dañaba las corrientes de agua. ¿Eso es cierto? Pero depende de las cantidades que esté aplicando, pues, o sea, eso no alcanza a hacer la escorrentía tan grande para que ¿Cierto no la aplique. que no? No. O sea, si yo vacío, es que es la diferencia, o sea, yo hay muchos productos que puedo utilizar con cuidado, sobre todo estos naturales, pero no es que yo voy a cambiarlo por los químicos y no estoy consciente. Es que tengo que estar consciente cómo debo manejarlos. Cuando yo estoy aplicando 50 centímetros por planta, digamos. Por ejemplo. Entonces, y eso diluido en agua, entonces eso viene diluido al 1% y eso no va a llegar. Y la ortiga es la planta básica, es la enamorada del compostaje. Es la planta del compostaje para sí, que ayude a la descomposición, y ella enriquece mucho en nitrógeno que necesitan los suelos. Si yo voy a aplicar grandes cantidades, pero no, es que ya estamos aplicando, va a hablar uno de 5 kilos de ortiga para una caneca de 55 galones, una sí, cosa de ese estilo, y fuera de eso con los orines, pero bien manejados en el suelo, ella se va a retener, tiene uno el suficiente cuidado. Es el uso racional y el manejo racional de todo lo que tenemos que hacer. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero este es un tema bien apasionante porque hay mucho de qué tratar, hay mucho de qué aprender. Yo espero que tengamos oportunidad, no sé el equipo de producción si puede seleccionar otro domingo, Juan Diego, para estar aquí con nosotros porque nos quedan faltando temas. No sé si podrías de pronto dentro de unos 15 días estar con nosotros. Yo creo que sí, con mucho Bueno, gusto. en todo caso quedan muchos temas en el tintero. Te agradecemos muchísimo, Juan Diego. Y entonces ya a nivel de resumen, de síntesis, un consejo de unos 10 segundos a los oyentes. Revisemos nuestros hábitos de consumo y nuestra manera de enfrentarnos con la naturaleza. Simplemente es eso. O sea, parar 5 minutos y mirarnos, y vamos a encontrar que la naturaleza es muy bella y nos permite vivir armónicamente con ella. Bueno, y yo le agrego, recordemos que el único hábitat que tenemos es este planeta. Todavía no se han encontrado otros planetas que tengan esta misma configuración, y ustedes saben que aquí hemos hablado mucho en astronomía de la dificultad que existe en nuestro sistema solar para encontrar un planeta similar al nuestro. Entonces, démosle un buen tratamiento al planeta, que es darnos un tratamiento bueno a nosotros mismos. Juan Diego, muchas gracias. Yo quedo muy entusiasmado con este tema y seguramente vamos a continuar en unos 15 días. Bien, amables oyentes, el libro recomendado, los libros recomendados para hoy. Pues claro, El Principito. Es un libro tan agradable de leer. Yo no sé cuántas veces lo he leído, muchas veces. Ojalá. Las ediciones son muy económicas, vale la pena, pero más que leerlo es poner en práctica lo que leemos en El Principito. También libro recomendado de la Librería Jurídica Sánchez. Un saludo especial a Felipe y a toda la gente de la editorial Jurídica Sánchez. La jurisprudencia penal del segundo semestre de 2015 de la Sala Penal, recopilado por nuestro compañero Iván Velázquez. Amables oyentes, mucho fútbol hoy. Para los amantes del fútbol, recuerden que el Medellín juega hoy con Cortuluá. Ya le ganamos allá. Lo lamento por los hinchas del Medellín. Sergio, yo no sé, pero usted tiene que gritar hoy por el DIM. Amables oyentes, a disfrutar. Recordemos, además de querer mucho el planeta, tenemos que querernos nosotros mismos. La única obligación que tenemos en este planeta es pasar sabroso. Hasta el próximo domingo. Esto es con mucho cariño para la hinchada roja. ¡Ay, qué rico! El Deportivo Independiente Medellín es de nuestra tierra una tradición. Y cuando juega siempre se entrega, vive pensando en su afición. Cuando el poderoso sale a jugar, siento en el alma una emoción, y hasta parece que se metiera a esa cancha mi corazón. No necesito que estés arriba para quererte glorioso DIM. No necesito que estés arriba para quererte glorioso DIM.
montañosa como el arriero de tu región, en una tierra tan poderosa que te cobija con mucho amor.